Vico Uruguay, líder en biología molecular, auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. www.vico.com.uy. Si miraron el programa desde el inicio, tal vez tengan presente que comenzamos con una guitarra en vivo y la interpretación de Here Comes the Sun de los Beatles, y algunos, más allá de alguna cosa que dijimos, se preguntarán qué tiene que ver con la ciencia. Bueno, solíamos hacer en Sobre Ciencia, y es muy lindo, mostrar que los científicos también tienen hobbies, pasiones, cosas que los atraen. Y cuando hablamos de vacunas, en Uruguay hay prácticamente una voz que en primer lugar surge porque está al frente de los principales proyectos, de eso vamos a hablar ahora, pero que también tiene que ver con hobbies, con pasiones y con música. Alejandro Chavalgoiti nos deleitó con la guitarra al arranque. Tenemos algo para el cierre que tal vez vean algo, pero ahora vamos a hablar de vacunas. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Ciencia. ¿Cómo están? Alejandro es profesor grado 5 del Departamento de Desarrollo Biotecnológico del Instituto de Higiene de Facultad de Medicina. Y reciente, a ver, los que estamos en ciencia te tenemos en el radar, pero de la pandemia para acá hubo como un aluvión de notas contigo, ¿no? Por temas que tenían que ver primero con los proyectos de elaboración de vacunas a nivel global, después con algunas consultas, y después quedó como flotando la idea de por qué en Uruguay a las vacunas las teníamos que ver por la ventana. Y ahí como que se generó un clima, ¿no? Y hoy estamos empezando a volver a hablar de vacunas en Uruguay. Bueno, a ver, para empezar por el principio, efectivamente durante la pandemia, como yo digo siempre, los científicos tuvimos nuestros 5 minutos de fama. Fue un momento de muchísima exposición pública realmente, quizás más de lo que nos gusta, pero también es cierto que fue una época, primero, en la que aprendimos mucho sobre lo que tiene que ver con comunicar ciencia. Para nosotros era un área completamente nueva, desconocíamos cómo se hacía, qué era lo correcto a la hora de comunicar. Y además fue una etapa reconfortante porque la gente realmente necesitaba saber y quería saber y agradecía el esfuerzo que hacíamos. Entonces, sí es cierto, en ese momento salió. El tema de mirar las vacunas de cerca, en realidad, no es, primero que no es un tema nuevo en Uruguay, no, claro. Primero que nada, y segundo que durante la pandemia no es un tema que surgió solo en Uruguay. Yo digo siempre que la pandemia nos dejó varias enseñanzas. Una de ellas es que tener las vacunas en tiempo y forma no es sencillo, sobre todo cuando se depende de fuentes externas. Y sobre todo porque más allá de las ganas que las fuentes externas tengan de darnos, lo que también quedó claro durante la pandemia es que la capacidad de producción mundial de vacunas en caso de una pandemia no alcanza. Si yo digo siempre el mismo ejemplo, si uno piensa la cantidad de empresas en el mundo que tienen un portafolio amplio de vacunas, o sea, que hacen muchas de las vacunas universales, o sea, las vacunas que se usan mayoritariamente, me alcanzan los dedos de una mano para contarlas. Son muy pocas empresas que lo hacen. Y un tema que surgió claro durante la pandemia es la necesidad de descentralizar la producción de vacunas, porque sencillamente no alcanza. Entonces, el tema de volver a la producción nacional de vacunas, o por lo menos a la instauración de capacidades productivas de vacunas en los distintos países, fue algo que surgió con mucha fuerza durante la pandemia, en países como el nuestro, países en vías de desarrollo que les dicen, Claro. pero también en países de las economías centrales. Yo digo siempre, Canadá publicó por allá por el 2021, cuando se estaba discutiendo, no, en el 22, cuando se estaba discutiendo el tema de quién accedía y quién no a las vacunas, y Canadá tenía la situación peculiar de que no tenía acceso a las vacunas, pese a que era el país que más había precomprado vacunas cuando se estaban desarrollando. Había comprado 9 dosis por cada individuo y aún así no llegaba. Entonces, ellos dijeron que buena parte de sus problemas tenían que ver con haber desmontado las capacidades nacionales de producción. Claro. Entonces, ahí surgió el tema con fuerza en todo el mundo. Y la contracara, Alejandro, y estuvo en el Instituto de Higiene, los invitaron ustedes, si se quiere, es mirar la situación de Cuba, un país con muchos problemas económicos, no vamos a inventar nada acá, pero que sin embargo tenía la estructura y pudo desarrollar no una, sino 2 o 3 vacunas distintas, ¿no? En el caso de COVID. Sí, en Cuba, hablar de Cuba siempre es difícil, sí, si uno quiere hablar de ciencia, porque se mezclan todas las demás cosas. Hace poco estuvieron investigadores, los directivos del Instituto Finlay, con quien yo tengo buena relación científica, y justamente una de las cosas que hablábamos entre casa, digamos, es qué cosa con esto de meter todo en la misma bolsa. O sea, no hay ciencia de izquierda ni ciencia de derecha, hay ciencia buena y ciencia mala. Y no hay solidaridad de izquierda y solidaridad de derecha, hay solidaridad
y gente que es solidaria y gente que no es solidaria. Entonces, ellos en realidad tienen una situación particular que es que por la década del 90, cuando se cayó la Unión Soviética, empezó lo que ellos llaman el periodo especial, un momento de muchas penurias económicas, hicieron como país una apuesta a desarrollar la biotecnología como área de desarrollo. Eso es algo que ha sido reconocido en todo el mundo. La revista Nature, que acá en este lugar me imagino que se ha nombrado muchas veces, sacó varias veces editoriales sobre el boom biotecnológico de Cuba. Y la realidad que en ese contexto ellos, cuando empezó la pandemia, me contaban, pararon todas las investigaciones, ellos lo hacen de una forma muy centralizada a nivel de gobierno, y pararon todas las investigaciones y pidieron que se dedicaran todos a fabricar vacunas. Entonces aquello de que en esos países no existe la competencia es más o menos, porque existían 3 institutos que estaban peleando por llegar primero con la vacuna. Yo estuve en un congreso ahora en la cual se presentaban sobre los 3 y era muy interesante ver cómo se peleaban, entre comillas, sobre las habilidades de cada una de esas vacunas. Entonces, sí, la capacidad de los países, porque lo otro que quedó desmontado en la pandemia es que eso de que países como los nuestros, con una economía frágil en algunas cosas, no pueden darse el lujo de invertir en investigación, que podemos comprar la tecnología, es una quimera. Porque cuando vienen las situaciones de emergencia, no hay disponibilidad de dónde comprar esa tecnología. No es que uno va y saca de un armario lo que quiere y lo paga. Esa no palabrita de soberanía que uno a veces la asocia con otras cosas, en la pandemia fue clara, ¿no? Tener acceso a una vacuna propia era soberanía para el bienestar de la gente, de la ciudadanía. Vos lo dijiste, Uruguay tuvo su capacidad de fabricación, de producción de vacunas propias para uso humano, para uso animal. Las propias complejidades de las situaciones desmontaron lo que existía y hoy no queda de esa base, ¿qué quedó? Nada. No, nada. En realidad, en el mundo, la producción de vacunas hasta la década del 70, más o menos, o de los 80 acá, se hacía en muchos casos por institutos públicos de producción de vacunas. Los institutos de higiene, que es donde nosotros trabajamos, no es una palabra que suene extraña en ningún lugar del mundo. Los institutos de higiene están ubicados a lo largo y ancho del mundo con un modelo en el cual se producían sueros y vacunas. Entonces, el problema es que en la década del 60, por una serie de cambios en el organismo regulador, la agencia reguladora de Estados Unidos, la FDA, empezaron una serie de exigencias razonables para la producción. Por ejemplo, la necesidad de contar con plantas especiales de fabricación que pudiesen asegurar la calidad del producto, que implicaban inversiones muy, muy fuertes en vacunas que valían muy poco, porque claro, realmente la idea, ¿se acuerdan que la idea clásica de una vacuna es que sea algo que sea efectivo, que no produzca enfermedad y que sea barato? Sí. Bueno, eso ya no sucede más, pero era la idea original. Entonces no había posibilidad de tener muchos institutos en el mundo y se concentró la producción en algunas empresas que hicieron las inversiones para poder tener eso. Entonces se desmantelaron casi al mismo tiempo a lo largo y ancho del mundo esas capacidades. ¿Y hoy por qué podemos pensar, de hecho, la UDELAR y tuvo el aval del gobierno, empezó un camino para ver si están dadas las condiciones y se pueden sentar las bases para un Instituto Nacional de Vacunas? ¿Por qué ahora sí podemos pensar que podemos hacerlo? Mira, hay varias cosas. Una son las que te dije porque la pandemia dejó en claro que es necesario poder contar con eso. Pero además, nosotros este instituto lo planteamos como vacunas y medicamentos de alto costo, los biológicos que se llaman en general. Y en realidad yo digo siempre que eso se puede aproximar desde 2 ópticas. Desde una óptica de salud, que es una óptica ética, que es la necesidad de poder generar acceso a esos medicamentos, esas vacunas a todo el mundo. Y una de las cosas que ha quedado demostrado con los nuevos medicamentos biotecnológicos, incluyendo las nuevas vacunas, es que la sumatoria de todos ellos no hay Estado que lo pueda financiar. No hay Estado en nuestros países, pero no hay Estado en las economías centrales. O sea, el problema central del precio disparatado que se está gastando en medicamentos de ese estilo es un tema central para todas las economías. Entonces hay una dimensión ética. Para nosotros poder asegurar el acceso de nuestra población a esos medicamentos, incluyendo las vacunas,
¿sí? Necesitamos tener alguna capacidad de producción también, por lo menos para casos especiales, como es el caso de una pandemia, porque además hay un tema de oportunidad del momento. O sea, las vacunas no es lo mismo que llegaran en febrero que llegaran en agosto. Claro, 7 meses después, claro. ¿Se acuerdan que nosotros en ese momento, en diciembre, estábamos incrementando? En Uruguay hubo casi una única ola de COVID que empezó por allá por noviembre, diciembre, con la buena suerte, digamos, entre comillas, de que ya en febrero teníamos vacunas. Sí, pero si no hubiéramos tenido vacunas hasta el siguiente septiembre, esa como ola no la sucedió paras con nada. en la mayor parte del mundo, esa ola hubiera generado muchísimas más muertes de las que terriblemente generó en nuestro país. Entonces hay una dimensión de ese estilo que pensamos que es importante y que como universidad nos preocupa y hacemos un planteo al país. Pero además hay una dimensión económica. Yo digo siempre que la biotecnología es una industria manufacturera. Es una industria que, a diferencia de las ciencias de la comunicación, de las ciencias del software, que alcanza con una persona trabajando en una computadora, esto hay que fabricar frasquitos y esos frasquitos tienen que estar llenos con algo y esos frasquitos tienen que tener una etiqueta. Entonces es realmente una industria manufacturera, por lo cual es una industria que genera mucho empleo. Entonces nosotros decimos, desde el punto de vista, cuando se apuesta al desarrollo tecnológico del país, al Uruguay tecnológico que tanto se dice, bueno, esta es una industria que hace uso de las tecnologías de puntas, pero además genera fuentes de trabajo. Entonces nosotros pensamos que esas dos combinaciones generan un marco por el cual decimos, pensando el Uruguay de acá a 20 años, esta es un área de oportunidad. Alejandro, en el último segundo de charla, porque después te tengo que pedir algo que lo venimos hablando por fuera del programa, se da la tormenta perfecta, pero en el buen sentido, ¿no? Sí. Conciencia general de que hace falta, voluntad política, cierto apoyo financiero, que obviamente siempre va a ser menos, pero antes no había y ahora hay, y tenemos el factor humano, hay gente capacitada para tomar ese camino. Ya, en los 2 segundos te voy a cuestionar algunas de esas cosas. Primero, se dice siempre que en Uruguay tenemos el potencial humano, que tenemos los buenos científicos. Es cierto, somos unos cuantos científicos y en general los científicos uruguayos competimos bastante bien, somos razonablemente buenos. Ahora, el mundo está lleno de científicos buenos. Somos buenos, pero el mundo está lleno de científicos buenos. Somos inteligentes, pero el mundo está lleno de científicos inteligentes. Y además tenemos un problema. Nuestra comunidad, que está bien, que es buena, que pudo dar respuesta a cosas como el diagnóstico de la pandemia, es una comunidad ridículamente pequeña para un país que pretende desarrollarse en ciencia y tecnología. Nuestra comunidad científica es muy, muy, muy pequeña. Buena, pero muy pequeña. No alcanza ni por asomo. Y segundo, los apoyos económicos sí están, pero están también, y yo no quiero quejarme de nadie, ni quiero decir nada, pero digo, el problema es que se dice muchas veces, bueno, ahora hay que atraer inversores al país para que hagan esto. El problema es que nadie invierte en la nada. Claro, si el país no hace algo que genere ese ambiente adecuado, y ese ambiente adecuado no alcanza con decir Uruguay tiene reglas claras, lo que escuchamos siempre, Uruguay tiene reglas claras, se respetan las instituciones. No, con eso no alcanza, porque también hay otros países en el mundo que lo hacen, que además ofrecen cosas. Entonces, Uruguay tiene que además va a tener que en algún momento, si quiere avanzar en esto, hacer algunos riesgos de inversión para atraer también inversores. Tomar el coraje de dar el primer paso, de animarse a hacer cosas que no se han hecho antes, que es lo que viene ahora, porque vamos a cerrar esta nota como empezamos el programa, pidiéndote que nos des algo de tu otro talento, no el científico, sino el del hobby, el del placer. Y hace unos días hubo alguna idea dando vuelta que era cerrar el programa tocando el saxo. Sí. Así que, Alejandro Chavalgoiti, además de agradecerte que estés en Sobreciencia y que hayas venido a hablar de ciencia, te pedimos que nos sorprendas con algo de saxo para cerrar el programa. Bueno, no sé si los voy a sorprender, pero en realidad tú me pediste hace unos días que si podía tocar algo que fuera alegórico al tema de las vacunas. Exacto. O sea, porque además el Here Comes the Sun también tenía aquello de la esperanza que implicaban las vacunas y por eso lo elegimos para tema inicial. Y estuve pensando mucho qué tema podíamos tocar que pudiera tener algún tipo de alegoría y la verdad que el que se me ocurrió fue este. Veremos si sirve. Cerramos Sobreciencia con Alejandro Chavalgoiti y su alegoría a las vacunas.